Bendiciones hermanos de la iglesia profética remontados sobre las alas de las águilas. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes este momento de una palabra del Señor a través de este video. Bueno, de parte de mía, de parte de mi esposa, de mis hijos, les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes hermanos. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Seguimos clamando y orando por esta situación que está viviendo el país a nivel nacional, declarando siempre el Salmo 91, que los que habitamos el abrigo altísimo moramos bajo la sombra del Dios omnipotente, que ninguna plaga, ni peste, ni enfermedad podrá tocar nuestra morada, podrá tocar nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que sigamos valientes, sigamos esforzándonos, sigamos orando, clamando al Señor fuertemente. Bueno, hermanos, yo no estoy muy acostumbrado a esto de hacer videos, la verdad, pero bueno, tocó hacerlo y la verdad es que también para mí es un reto y es una bendición. Quiero hacerles saber, bueno, aquí tengo mi computadora, entonces voy a estar por acá leyendo pasajes bíblicos y el tema que Dios me ha dado para compartir. Entonces, si me ven viendo hacia abajo es porque tengo una computadora acá y la que me estoy ayudando para poder ir haciendo la lectura. Hermanos, la palabra que el Señor me ha dado es sobre el tema de guerra espiritual. Bueno, estamos viviendo una guerra espiritual en este momento a nivel nacional, a nivel mundial, ¿verdad? Y los cristianos tenemos que responder, tenemos que buscar el rostro del Señor en arrepentimiento, clamor, gimiendo al Señor, pidiendo dirección al Espíritu Santo. Pero todos hemos sido llamados a la guerra espiritual. Estamos en guerra, hermanos, estamos en guerras. Y esto me llamó la atención mucho sobre un médico que fue entrevistado en uno de los medios de comunicación noticieros aquí en Costa Rica, que hablaba sobre el tema de este COVID-19. Y me llamó mucho la atención porque tocó el tema de la guerra. Él decía, tenemos que entender que estamos en guerra, contra este virus. Eso es una guerra la que se está librando, decía él. Usted debe hacer caso y mantenerse en casa, la única forma de combatirla. Y mencionó varias veces guerra. Entonces me llamó mucho la atención porque es la verdad, o sea, estamos librando. La palabra que quiero compartirles con ustedes, como les decía, el Señor me la dio hace como más o menos 2 meses y medio, 3 meses más o menos. Y el tema central contiene 6 letras, 6 letras. Cuando el Señor me dio esta palabra, en un momento que iba para mi trabajo, yo meditaba sobre ella. Yo decía, bueno, ¿cómo iniciaré? ¿Cómo voy a decirle a los hermanos? Mientras pensaba en todo eso, el Señor me decía, el título de la palabra que te he dado, me decía el Señor, ¿cuántas letras tiene esa palabra? ¿Cuántas letras? Yo me quedé pensando, Señor, ¿cuántas letras? Y empecé a deletrear palabra por palabra. Y yo, tiene 6. Y el Señor me dice, 6, correcto. ¿Qué significa 6? Entonces inmediatamente yo pensé, bueno, el hombre, ¿verdad? Y el Señor me dice, sí, el hombre. Pero indague más, investigue más, me dice el Señor. Entonces de verdad empecé a investigar, a someterme más ahí, a buscar sobre el número 6 y me encontré con algunas cosas interesantes que quiero compartirles. La palabra contiene 6 letras y el número 6 es mencionado 199 veces en la Biblia. ¿Verdad qué interesante esto? El 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado al 6º día de la creación. Ahora, debido a que este es el número que antecede al 7, el cual significa perfección, plenitud, el 6 representa algo incompleto o imperfecto y suele estar vinculado a los enemigos de Dios. Primera de Crónicas 26, Daniel 3:1, Apocalipsis 13:8. Ahora bien, vamos al tema. El pasaje bíblico central es Mateo 18:21. Mateo 18:21. Y el tema es sobre el perdón. El perdón, hermanos. Es un arma mortal contra el enemigo. Te lo voy a decir por qué. Esto es un asunto que el Señor me ha inquietado mucho sobre la iglesia en general. Estoy hablando de iglesia general. Hay muchos hermanos que no han perdonado y les cuesta perdonar, y esto les ha traído consecuencias grandes espirituales. Luchan contra
contra el enemigo y no logran vencerlo. Hay una lucha espiritual muy fuerte, entran en la guerra espiritual, se les llama a la oración y no acuden a la oración, no hay forma que respondan a la oración, y cuando lo hacen, entran en guerra espiritual, se agarran con el enemigo, empiezan a tirarle todo el arsenal, palabra, ¿verdad? Palabra, Señor, escrito está, Satanás, ta. Y ya cuando quedamos sin fuerza, es como si estuviéramos echándole todo nuestro arsenal, ¿verdad? Y quedamos un momento sin fuerzas. Y el enemigo llega y se vuelve como si nos hiciera una cachetada, pero no has perdonado, o no has perdonado. Hermano, y de ahí se agarra el enemigo. El enemigo se ha filtrado, se ha arraigado en muchos corazones, en muchos hermanos, en la iglesia de Cristo. Estoy hablando en la iglesia general. Hermanos que no han podido perdonar, hermanos que no han perdonado a alguien en su pasado y están ahí, tal vez lo agarraron, hay una situación que sucedió en su pasado o en su presente y agarraron como una escoba, cogieron una pala y lo echaron sobre el basurero y ahí está, o lo escondieron debajo de una alfombra. Pero es necesario a veces sacarlo, venir en oración y decirle: Señor, yo necesito perdonar a esta persona, o yo necesito ir a pedirle perdón a esta persona. Hermanos, sin el perdón no vamos a poder entrar en guerra espiritual. Si hay algo que el enemigo está utilizando, es la falta de perdón en los hermanos, y lo está usando en nuestra contra. Ahora nosotros tenemos que darle esa cachetada al enemigo y perdonar, hermanos. Yo quiero hablarles sobre este tema, hermanos. El pasaje central, como les decía, es sobre Mateo 18:21, que dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor: ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 7, 70 veces 7. 70 veces 7 le dijo el Señor a Pedro. Vea qué interesante, hermanos. En la matemática se multiplica 7 por 70, da igual 490. 490 veces hay que perdonar a un hermano según la matemática, pero sabemos que Jesús lo que estaba queriendo decir era que debíamos perdonar siempre. En este mismo pasaje bíblico, pero en la traducción lenguaje actual, dice así: Jesús le contestó: No basta perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Siempre, hermano, siempre. Aquí hay una situación que nosotros tenemos que diferenciar también, hermanos. Hay veces que el enemigo utiliza personas, sabemos que el enemigo muchas veces utiliza sutilmente a personas, nos la pone enfrente y empieza el conflicto, ¿verdad? Y hay que saber que no es esa persona que usted tiene enfrente, es el enemigo que está utilizando a esa persona para atacarnos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra esa persona, tenemos que entender bien esto. Y nosotros debemos de perdonar a esa persona, más debemos orar, entrar en oración, interceder y empezar a guerrear. Y que el Señor nos muestre qué espíritu demoníaco es el que nos está atacando. Porque esto es sumamente delicado, hermano. Confundimos mucho. Yo escucho a muchas hermanas o hermanos que dicen: hermano, estoy pasando por una prueba. Hermano, estoy pasando una prueba muy difícil. Y cuando usted los escucha, ellos te comentan, te dicen: es que mi esposo o mi esposa me trata mal, me agrede físicamente o me agrede verbalmente, me trata de tonta, tonto, estúpido, estúpida, te ves fea, ya no te quiero. Y este tipo de ataques, ¿verdad? Hermanos, y confundimos mucho esto con una prueba. Esto no es una prueba, hermanos. Esto es un ataque diabólico y satánico. Esto tiene nombre y apellidos, hermanos. Esto no es una prueba. Esto no viene de parte del Señor. El Señor no nos ha llamado a nosotros a esclavitud, nos ha llamado a libertad. Y nosotros no podemos tolerar este tipo de cosas. Tenemos que ser muy inteligentes y saber que es el enemigo el que está actuando ahí, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que dejar que el Señor actúe y apartarnos nosotros para que el Señor actúe, pero debemos perdonar
tenemos que perdonar a esa persona, por más que nos cueste. Sí, nos hirió mucho, claro que sí, te hirió mucho, te lastimó. Tal vez aquí le estoy hablando a una hermana, un hermano, no lo sé, lo que te está pasando en este momento. Tengas que perdonar a un compañero de trabajo, un jefe, lo que sea. Hermanos, de este tema yo he tenido que practicarlo. El Señor me ha puesto que he tenido que practicarlo durante muchos años. Fui grandemente lastimado desde mi niñez y tuve que orar al Señor y perdonar, entrar en oración, decirle: Señor, yo perdono a fulana, a futana, perdono a esta, perdono al otro. El enemigo se ciñó mucho conmigo por mucho tiempo. Quiero contarles como testimonio, mi testimonio un poquito largo, pero voy a tratar de reducirlo lo más posible que pueda. Y hermanos, les comento que antes de hacer público este testimonio, porque el Señor me dijo a mí: coméntalo, háblalo. Y yo tuve que orar al Señor, ¿verdad? Porque no era fácil, no es fácil, ¿verdad? Abrirse a la iglesia, al mundo, pero no tengo ahorita temor porque sé de dónde Dios me sacó y sé que eso será para liberación, bendición de alguna otra persona que esté pasando por alguna situación como la que yo pasé. Temía mucho porque tenía temor de cómo iba a reaccionar mi hija María José y mi hijo Josué, porque ellos no sabían de mi situación, de lo que yo había vivido desde mi infancia, y no sabía cómo iban a reaccionar. Pues bueno, entonces quiero comentarles que antes de yo hablar esto públicamente, hacerlo público, conversé con mi esposa, conversé con mis hijos y les comenté si ellos estaban de acuerdo. Me dijeron: sí, papi, está bien. Y aquí estoy frente a ustedes. Quiero abrirme hoy a la iglesia, quiero abrirme al mundo, decirles que Jesús liberta, Jesús tiene el poder para libertar. Hace muchos años, yo tenía como 6, 7 años, yo fui abusado sexualmente por una prima mía, una familiar. Pues en algunas ocasiones mi mamá o mi papá tuvieron que dejarme con esta prima al cuidado, y bueno, esta prima pues abusó de mí sexualmente, y esto se aprovechó de mí el enemigo se aprovechó de todo esto. Desde ese día se abrió puertas demoníacas fuertes de perversión sexual, de lujuria, ¿verdad? Tanto fue así que yo a esa edad perdí mi inocencia, prácticamente la perdí, es la verdad. Y con esa edad tan pequeña, hermanos, tan pequeña, yo era un niño de 6, 7 años, yo empecé a experimentar un apetito sexual, y tanto así que yo ya ocasionaba o quería o me gustaba estar con esa prima, porque no lo hizo una vez, lo hizo varias veces, y esto abrió un mundo espiritual, diabólico, satánico en mi vida. El enemigo se aprovechó de eso, él sabía quién era yo simplemente era un inocente. Aquí también no se trata de culpar a nadie, hermanos, aunque usted lo vea un poco difícil, pero para mí yo no culpo a nadie. Esto simplemente fue un ataque diabólico del enemigo. El enemigo sabía muy bien el propósito del llamado que él tenía para mí. Y esto ocasionó grandes problemas a nivel académico, fuertemente. La persona que se dedica a esto entenderá lo que le estoy diciendo. Un niño que es abusado sexualmente va a tener problemas académicos muy fuertes, y yo tuve problemas académicos. 3 veces me quedé en primer grado. Estando en 5º grado, yo simplemente le dije a mis papás: yo no quiero seguir más estudiando, porque yo sentía una gran vergüenza. En la escuela que yo asistía, hermanos, era una escuela que estaba, por ejemplo, como en un bajo, y la calle estaba un poquito más arriba, y yo veía a mis compañeros que ya estaban tal vez en 7º, 8º,
los veía pasar del colegio, salir del colegio y yo estaba en la escuela. Yo sentía una gran vergüenza, yo sentía mucha pena. Sobre mí entró una gran bajo estima. También sufrí lo que fue la agresión de ver a mi papá agredir a mi mamá físicamente y verbalmente, la agredía. Eso también creó en mí muchas heridas, mucho daño. Yo a mi papá pequeño le tenía mucho temor, le tenía un temor grande porque papá, del mismo agresión que él hacía hacia mi mamá y a veces me gritaba y me hacía sentir muy mal, sus gritos me atemorizaban y yo simplemente pues le tenía un temor grande. Tuve que perdonar a mi papá y así un montón de personas más, hermanos, si yo les contara mi testimonio sobre muchas cosas a las que he tenido que enfrentarme. Y hermanos, esto quiero dirigirme también a los hombres. Un día se escuchaba por ahí por cierto, un familiar que decía, no, pero es que un abuso sexual, un abuso de un hombre, eso no lo va a afectar mucho, que es un hombre, ese machismo, ¿verdad? Y no, claro que afecta, claro que afecta. A mí en lo particular me afectó muchísimo. Esto trajo después, con el tiempo, como a los 9, 10 años, yo tuve mi primera revista pornográfica. Mis amigos, tuve muchos amigos que eran mayores que yo, entonces ya portaban revistas pornográficas. Estoy hablando allá por los años 90, ¿verdad? Más o menos. Yo tengo actualmente ahorita 42 años, para que se hagan una idea. Entonces no existía esto del internet ni nada de esto, ¿verdad? Entonces yo ya desde ahí empecé a tener esa adicción por la pornografía. Fui adicto a la pornografía, hermanos, fui adicto. El Señor me libertó de esa atadura, de esa ligadura. Como les decía, cuando yo fui abusado sexualmente, empecé a tener deseos sexuales. Dígame usted, un niño de 6 años, 7 años teniendo deseos sexuales. Esto es sumamente diabólico y satánico, un ataque diabólico el que yo sufrí. Yo tuve que perdonar a esta persona, perdoné a mi prima, yo tuve que orar, entrar en oración, ayuno y por mucho tiempo tuve que orar mucho para que Dios me liberara y Dios me liberó de todo esto. Caí en la adicción de la pornografía. Esta adicción no respeta nada, religión, no respeta estatus social, no respeta nada. Es un espíritu demoníaco insaciable. Usted cada día quiere más, quiere consumir más y más y más. Usted se siente pasivo, se siente alejado de Dios. Es un problema sumamente fuerte, hermanos. Usted se siente ser más miserable que hay. Usted siente que usted no va a salir de esa situación. Yo llegué a un momento en que yo dije, yo no voy a salir de esto. Me resigné. Dije, viviré toda la vida en esto. Así. Porque yo ya había crecido, me había casado y seguía con este problema. Estaba yendo ya a la iglesia y tuve ya mis hijos y tenían problemas con esto todavía. Y unas luchas fuertes, hermanos. Yo tuve que, en un momento de mi vida, todavía no había nacido Josué, creo, ya estaba Josué pequeño, yo tuve que confesarle esto a mi esposa. Mi esposa al principio no lo entendía, pero después lo fue entendiendo, gracias a Dios. Ella al lado mío estuvo orando muchos años, muchos años estuvo orando a mi lado, los dos guerreando. Hemos llorado juntos, hemos gemido juntos por esta situación, hasta que llegó un día en que Dios me liberó. Hermanos, esta es la primera vez que yo cuento mi testimonio, nunca lo había contado a ninguna iglesia a las que yo he estado. Pero el Señor me dijo, habla, yo voy a hablar lo que Él me diga que ponga. No tengo temor de que me juzguen o que piensen mal de mí, yo simplemente sé de dónde Dios me sacó, Dios me liberó. Y durante mucho tiempo, hermanos, yo tuve muchas luchas espirituales. Cuando yo acepté a Jesús hace como más o menos más de 22 años, aproximadamente más o menos, obviamente en ese momento se desató una guerra espiritual contra mí. El enemigo se ciñó totalmente, se ciñó, hermanos. Yo vivía atormentado todo el tiempo. Eran espíritus demoníacos de tormento que me atacaban día y noche, ni siquiera me dejaban dormir, hermanos. Yo pasaba, tenía sueños
que tenían que ver con esto de la pornografía, que tenían que ver con el abuso sexual y todo eso. Tuve muchas luchas, entonces prácticamente 24 horas de pura lucha. Yo me despertaba y el enemigo me atacaba. Me iba para el trabajo, el enemigo me atacaba. Donde quiera que yo iba, el enemigo me atacaba. Estaba en la iglesia, el enemigo me atacaba. Yo levantaba, yo me iba a orar, ¿verdad? Al cuarto. Yo estaba en la iglesia, levantaba las manos y trataba de orar al Señor y alabar al Señor, y lo hacía, hermanos, y la presencia de Dios yo la sentía, pero estaba ese tormento, hermano, un espíritu de tormento me atormentaba todo el tiempo, no me dejaba poder adorar libremente a mi Señor. Yo añoraba adorar al Señor, yo veía mucha gente adorando al Señor con esa libertad, y yo decía, Señor, yo quiero ser libre, yo quiero ser algún día libre, yo quiero ser libre de esta atadura. Yo no sé a quién Dios le está hablando, hermano, pero lo que sí sé es que Dios liberta. Y llegó un día y el Señor rompió mis cadenas, me libertó. Y ahora yo puedo alabar al Señor, puedo alabar a mi Dios con toda libertad, como siempre lo quise hacer. Por eso alabo tanto a mi Dios, todos los días lo alabo, le doy toda la gloria y la honra, porque sé de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me liberó. Hermanos, es una problemática muy grande en medio de la iglesia también. Y la iglesia muchas veces no tiene los medios o no tiene cómo enfrentar esta situación. Hay hermanos en las iglesias que tienen estas luchas, y no estoy hablando solamente a los hombres, también a mujeres. Las mujeres, hay muchas mujeres, hay estadísticas muy fuertes sobre mujeres que son adictas a la pornografía. Pero también quiero hablar de hermanos también sobre lo que estaba al inicio hablando, sobre ataques diabólicos, satánicos también, con respecto a abuso verbal. Muchas hermanas y hermanos tienen que perdonar a sus esposos, a sus esposas por tanta agresión verbal, muchas situaciones en el trabajo que han tenido que luchar. Hermanos, y hasta que no perdonemos, nosotros no vamos a ser libres y no vamos a poder enfrentar al enemigo, no vamos a poder ser victoriosos en la guerra espiritual si no perdonamos. Es tiempo de perdonar, hermanos. Es tiempo de que usted perdone a esa persona que le dañó. Yo quiero decirle, hermano, hermana mía, que si usted está ahorita, el Espíritu de Dios tal vez le está trayendo algún recuerdo de alguna situación, déjese guiar por el Espíritu Santo y entre en oración. Vaya en la intimidad con el Señor, entréguele eso al Señor. Dile, yo perdono a esta persona que abusó de mí físicamente, verbalmente, sexualmente. ¿Qué es lo que tenemos que perdonar, hermanos? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Solo Dios lo sabe. Pero, hermano, esto es un problema sumamente grave, un problema que muchos hermanos están lidiando con esta situación. Es tiempo de guerrear, es tiempo de entrar en la presencia de Dios, pero debemos perdonar primero, hermanos, porque ¿cómo vamos a salir a evangelizar? ¿Cómo vamos a salir a hablar a otras personas si nosotros no hemos perdonado? ¿Cómo vamos a hablar del amor de Dios, del amor de Jesucristo, si nosotros no queremos perdonar a nuestro hermano? No queremos perdonar y seguimos con rencor, y esto trae muchas enfermedades. Hermanos, si usted indaga, esto es, científicos y médicos han determinado que la falta de perdón trae graves consecuencias incluso en la salud, trae muchas enfermedades, y esto no es bueno para mí, para nadie, sinceramente. Y quiero decirles, hermanos, que es tiempo de perdonar. Perdone a su hermano las veces que tenga que ser. Acuérdese que esa persona que usted tiene al frente, que la está ofendiendo, que le está haciendo la vida de cuadritos, detrás de esa persona hay una entidad demoníaca que le está atacando. Sin embargo, también usted tiene que ser sabio y sabia y saber en qué momento usted tiene que apartarse y dejar eso a un lado, porque también esto se está dando mucho en los matrimonios, donde muchas hermanas y hermanos están sufriendo de agresión verbal y física, y a veces la iglesia no sabe cómo tratar estas cosas, hermano. Necesitamos sinceramente esos ministerios de hermanos que Dios los usa mucho en esta área de la guerra espiritual para que cada iglesia tenga un ministerio de restauración, hermano. Es necesario
Muy necesario, hermanos, la restauración, la sanidad interior, la liberación. Sinceramente, hay que tocar estos temas, hermanos, en la iglesia. Es una problemática en la iglesia sobre la pornografía y sobre todo este tipo de cosas, abusos sexuales y todo. Pero el tema central, como les digo, es perdonar, hermanos. Es tiempo de perdonar, es tiempo de ser libres. Perdonemos a ese hermano, perdonemos a ese familiar. Aquí tienes que perdonar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. No guardes más rencor. Eso no te va a llevar a nada. Eso te va a paralizar. Crea una parálisis espiritual. No avanzas, hermano. Yo oro en el nombre de Jesús para que usted pueda ser liberado y Dios, el Señor, le muestre, el Espíritu Santo le muestre que a quién debe perdonar, a quién debe buscar y pedirle perdón también. Si tienes que pedir perdón a alguien, ve y búscalo. Si el Espíritu Santo te pone, ve y perdona a tal persona, hazlo. Si el Espíritu Santo te trae ahora en memoria alguna situación pasada en la que debes perdonar, perdona. Ora al Señor. Dios quiere libertarte. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesucristo. Jesús es el mismo de ayer, hoy y de siempre. A mí me libertó, a usted Dios la puede libertar o libertar a ti, hermano. Seamos valientes, sigamos adelante. Oro en el nombre de Jesús para que usted sea liberado. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Es un placer de verdad poder compartir con ustedes desde sus hogares. Sigan orando, clamando por esa situación que está en todo Costa Rica y sigamos siendo obedientes a lo que indican las autoridades. No salgamos de nuestras casas a menos que tengamos que trabajar, como en mi caso yo tengo que trabajar. Y seguimos orando por los hermanos que han estado pendientes de sus trabajos y que están pasando por situaciones bastante incómodas económicamente debido a esta situación. Que el Señor les bendiga.